quiero llevarles a una muy breve consideración de algunas cosas que ya hemos platicado. Y esta pequeña serie se llama Velad y orad para que no entréis en tentación, o velad y orad. Entonces, de este tema, hermanos, yo ya he platicado con ustedes algunas cosas. Lo hago con cierta confianza, hermanos, porque yo aprendí estos principios valga la redundancia, en el principio de mi vida en Cristo. El Señor me permitió estar en contacto con estas cosas, aunque en ese momento yo era incapaz de decírselo, de referirlo así como lo puedo hacer ahora. Es decir, estaba cumpliendo, hermanos, con estas cosas de velar y orar para no entrar en tentación, pero yo no sabía que lo hacía. Entonces, ya al paso de los años, pude, vamos a decirlo así, fraguar estos pensamientos o esas experiencias, hermanos. Y ya buena parte de lo que yo les voy a comentar, ustedes ya lo han platicado de una forma, ya lo han escuchado, perdón, de una forma u otra. Eh, lo que haría ahora, hermanos, solamente es ahondar un poco en los cómo, en los porqués, pero vamos, no es un tema que vaya a ser muy largo, aunque sí quisiera detallar ciertos aspectos. Entonces, en Mateo 26, hermanos, del 40 al 41, nosotros encontramos esta expresión, velad y orad para que no entréis en tentación. Es bien importante el entender, hermanos, en qué contexto se está diciendo esto, y es importante que nosotros comprendamos que aunque estas palabras son dirigidas en realidad solamente a Pedro, un Pedro que está a punto de negar precisamente a nuestro Señor, ya se le ha anunciado que va a suceder y se cumple en el siguiente capítulo, literalmente, en los siguientes versículos. El hecho es que hay allí un principio que nos atañe a todos los creyentes, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, dice Mateo 26, del 40 al 41, entendamos, hermanos, que acaba de acontecer lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Judas ya ha salido para ir a alcanzar a aquellos a quienes va a entregar al Señor. El Señor también ya le vaticinó a Pedro que le va a negar. Entonces, el Señor está a punto de ser entregado para vivir la cruz, para pasar por todo esto. Entonces, Él toma tanto a Pedro, como dice el pasaje a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, si no estoy mal, los toma el Señor y se va al Getsemaní, un lugar que ellos frecuentaban, y Él les pide que velen con Él una hora, dice, porque estoy angustiado, estoy sumamente angustiado. Entonces el Señor se va un poco más adelante y allí Él ora al Señor. Las palabras que Él utiliza son conocidas de muchos de nosotros, que si es posible, pase de Él la copa, es decir, lo que va a acontecer, pero dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces allí nos alcanza Mateo 26 del 40 al 41. Orando de esta manera, el Señor viene a sus discípulos, dice, y los halló durmiendo, cuando Él les había pedido que velaran con Él. Y entonces nuestro Señor dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis hermanos, pues una paradoja, así lo llamo yo, con la que el creyente debe lidiar es con la cuestión del pecado. Porque nosotros sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Sabemos que fue por causa de nuestro pecado que nuestro Señor murió en la cruz. Y no obstante, aunque nosotros sabemos estas cosas, aunque sabemos que hemos nacido de nuevo, hermanos, también sabemos que el creyente es bien capaz de pecar. Entonces,
cuando nosotros entramos a estas afirmaciones de la palabra, estas afirmaciones doctrinales de la palabra, bueno, todas esas afirmaciones pasan por el filtro de lo que nosotros somos. Es decir, debiéramos tomar nuestras nociones del pecado, de lo que es la palabra del Señor, pero lo cierto, hermanos, es que si usted va a una congregación y de esa congregación toma a un grupo de hermanos, usted va a encontrar allí un pensamiento acerca de lo que es el pecado. Si usted deja ese grupo y se va hacia otro grupo, otros dos hermanos que tome usted y platique con ellos, usted va a encontrar que allí hay otras nociones acerca de lo que es el pecado. Yo recuerdo que estando allá en Veracruz, bueno, nos llegó, voy a decirlo así, la noticia de que un hermano que no era muy conocido para mí, recuerdo que yo no lo ubiqué, pero bueno, comentaron que el hermano había caído en tal pecado. Un pecado, si no mal recuerdo, de índole sexual, una cuestión así. Entonces, lo que a mí se me quedó mucho en esa ocasión fue la expresión de una hermana que escuchando esta situación, pues ella dijo, bueno, y eso que dice que es cristiano, ¿no? Entonces, hubo allí un juicio inmediato, hermanos, acerca de lo que había sucedido, y el pensamiento de esta hermana inmediatamente fue la descalificación. Es decir, Sutanito pecó de esta manera. Bueno, y eso que dice que es cristiano, básicamente diciendo que si fuera cristiano, él no hubiera pecado de tal o cual forma. Entonces, hermanos, independientemente del pecado que haya sido, y se los digo con sinceridad, no lo recuerdo, independientemente de esto, hermanos, el hecho es que el creyente peca, hermanos, peca de diferentes formas, peca gravemente. Nosotros solemos decir que no es tan grave, tal vez, pecó ligeramente, no lo sé. Algunos decimos que, bueno, ya sabemos cómo es el mundo, la carne, o estamos en la carne. Tenemos frases hechas, hermanos, que dejan ver cuál es nuestro pensamiento acerca del pecado. Entonces, independientemente de que nosotros tenemos credos, de que las iglesias bautistas o cristianas tienen credos, hermanos, lo que usted piensa realmente acerca del pecado se manifiesta cuando juzga el pecado de otra persona, o incluso puedo decirlo así, hermano, cuando usted juzga su propio pecado. Cuando yo juzgo el pecado de otra persona y soy duro con ellos, hermanos, cuando juzgo con dureza la actuación de un hermano y lo desecho, bueno, allí estoy dando a entender, independientemente del credo, independientemente de lo que el papel diga, ahí yo estoy manifestando lo que pienso en realidad acerca del pecado. Y les decía, también sucede, hermanos, cuando nosotros juzgamos nuestro propio pecado. ¿Por qué? Ah, solemos ser a veces o muy duros, hermanos, o muy ligeros cuando juzgamos nuestro propio pecado. Todo depende de cada persona. Algunos hermanos, si llegan a pecar de una cierta manera, bueno, les cuesta mucho y no quiero introducir aquí esta idea como, como parte de la enseñanza, hermanos, pero estos hermanos son tan duros a veces consigo mismos, hermanos, que no logran tomar el perdón de la mano del Señor. Aunque pueden leer que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, bueno, también está el enemigo que no deja de acusarnos y nosotros a veces solemos escuchar más esa voz del enemigo y no logramos obtener paz. Por otra parte, hermanos, en el otro extremo estarían aquellas o estaríamos aquellas personas que tomamos con ligereza el pecado, que hacemos aquellas cosas que son manifiestamente contra la voluntad del Señor y andamos en un estado de conciencia tal que esto ya no nos preocupa, hermanos. Básicamente no nos sentimos acongojados por ello. Entonces, lo que nosotros pensamos en realidad acerca del pecado, hermanos, se manifiesta cuando nos toca juzgarlo.
ya sea un pecado ajeno o un pecado propio. Entonces debemos tomar en cuenta esto. Ya vi que la llamada finaliza en 15 minutos. Entonces, miren hermanos, muy rápidamente, uh, les voy a llevar a Romanos 7 y 8 y voy a tomar algunos textos de allí. Yo diría que esta es la manera en la que, bueno, no diría yo, esta es la forma en la que el creyente debiera pensar acerca del pecado. Esta es la forma en la que nosotros debiéramos pararnos frente al pecado. Y también estos textos debieran determinar la manera en la que nosotros interactuamos con el pecado. Romanos 7, en su versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Ya Pablo viene con un pensamiento que está iniciado. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto, perdón por el ejemplo, hermanos, es muy burdo, pero se me ocurre ilustrarlo de esta manera. Esto es como cuando tú le dices a un niño, no te comas ese chocolate, y hay un solo chocolate ahí en la mesa, en el plato, y entonces ahora el niño, vamos a decirlo así, es coaccionado un tanto, porque está allí está el mandamiento, está el mandato, está la orden. Entonces, puesto que está la orden, ahora el niño empieza a interactuar con fuerzas que operan dentro de él. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, el deseo vivo de comerse ese chocolate, ese dulce, lo que esté allí. Entonces dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando la ley dice al hombre, esto no, nosotros llegamos a conocer esa maldad, ese impulso que tenemos dentro. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero, pues también, hermanos, el que no lo obedece, por la ley es juzgado. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Voy a saltar, hermanos, al versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, muchos hermanos hemos cometido el error de tomar textos aislados. Esto no es algo raro. Pero este texto particularmente puede ser tomado para justificar todo un tipo de pensamiento, hermanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y de esa manera justificamos un comportamiento que está fuera del orden divino, fuera del orden del Señor. Pero Pablo apenas está desarrollando un pensamiento y por eso tenemos que acompañarlo hasta el final. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí deja entrever Pablo, hermanos, las dos naturalezas que cohabitan en el creyente. Esto no tiene sentido voy a hablar de esta manera, hermanos, para que me entiendan. Ustedes tienen al Alfonso que fue alcanzado por el Señor y ustedes tienen al Alfonso que no fue alcanzado todavía por el Señor en aquel momento de su historia. Bueno, cuando yo no era alcanzado todavía por el Señor, hermanos, mi ser era uno en su voluntad. Es decir, yo obedecía a la carne, hermanos, y mi ser interior no se oponía. Es decir, no había ningún conflicto entre lo que mi carne deseaba y lo que mi ser interior deseaba. Ambos estaban de acuerdo y ambos corrían en ese desenfreno.
No había ningún tipo de conflicto allí. Pero Pablo ya está hablando desde la perspectiva de alguien que ha sido alcanzado por el Señor y que tiene un espíritu vivificado. Dice, porque, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Porque hay allí, hermanos, una voluntad que está frente al pecado, la voluntad del hombre interior, que percibe hacia dónde tiende la carne, hermanos. Entonces, no está siendo aquí prescriptivo Pablo, es decir, no nos está diciendo, mira, así te va a pasar. Con el hombre interior vas a desear comportarte bien como Dios manda, pero vas a terminar haciéndolo a la carne. No es eso lo que está diciendo Pablo. Simplemente está describiendo hacia dónde tiende la carne y hacia dónde tiende el espíritu, hermanos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a entender, hermanos, con toda la lectura del texto, que Pablo no está dividiendo al ser, sino en este momento solamente está dándonos a entender que hay un ser interior y un ser interior, perdón, y lo que es nuestros miembros, hermanos, nuestro cuerpo de carne. Miren, y yo sé que en mi versículo 18, y aquí ya se aclara, hermanos, esto es, en mi carne, porque mi carne es parte de mí también, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí sigue hablando Pablo acerca de su carne. El querer el bien está en mí, en su ser interior, pero no el hacerlo. La carne no tiende al bien, hermanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Se refiere Pablo al pecado que mora en sus miembros. Ahora, el versículo 21 ya empieza a aclararnos las cosas, hermanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, hermanos, hay una ley en el hombre interior con el cual se deleita en Dios, en la ley de Dios, pero hay otra ley en los miembros que se revela contra la ley de mi mente. Bueno, uno de los problemas de los capítulos y versículos, hermanos, es que de repente vemos que se titula de una manera distinta al capítulo siguiente y pensamos, pues que bueno, ya terminó aquella disertación y que bueno, ahora vamos hacia otra idea. Pero de hecho, uno de los peores lugares para aplicar ese pensamiento es precisamente en la transición del capítulo número 7 al capítulo número 8. El capítulo 7 termina con el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Allí la confusión todavía permanece, hermanos, porque parece que el hombre, el creyente, está entregado a una doble servidumbre. Es decir, eh, con el hombre interior me deleito en la ley del Señor, más con la carne, bueno, pues hago todo aquello que le agrada a la carne. Pero miren, hermanos, Romanos 8 empieza así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire la descripción que da el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el versículo 6 es muy aclarador, hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, y ya aquí se nos aclaran todas las cosas, hermanos, a partir de aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, subrayo esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esta es la conclusión. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues, miren, hermanos, lo que Pablo hace es primero echar una base de afirmaciones doctrinales también, hermanos, que tienen que ver con esa naturaleza o esas dos naturalezas que todavía operan en el creyente. El cuerpo, hermanos, ciertamente es susceptible de ser afectado por el pecado. Es decir, nuestros miembros, hermanos, nos transmiten al alma, a nuestro ser interior, pues, nos transmiten esos deseos. Ahora, yo no quiero hablar, como bien ha dicho nuestro hermano, estoy hablando, sí, de estas dos partes que componen nuestro ser, porque es necesario, dado el tema, pero definitivamente, hermanos, hacia lo que el Señor apunta no es a la salvación del alma sola. De hecho, lo que la palabra nos enseña es que el creyente debe estar anhelante de ese tiempo cuando también su cuerpo sea redimido, hermanos. Cuando nosotros ya no experimentemos el pecado en nuestro cuerpo. Entonces, llegará un momento en que ya esté el espíritu así vivificado, habitando en un cuerpo, hermanos, que ya no le transmita lo que son estos deseos por el pecado. Ya no habrá esa lucha. Pero Pablo está asentando aquí las bases para el entendimiento de que mientras estamos en esta carne, de hecho los creyentes tenemos esta batalla. Ahora, les decía yo hace un instante, hay, hay hermanos que pueden tomar ciertos textos así aislados para simplemente justificar una manera ligera de andar, para justificar la presencia del pecado en sus vidas, pero no es hacia allá a donde apunta la palabra, hermanos. Cuando nosotros leemos ya a partir del versículo número 9 del capítulo 8, encontramos ya lo que es un pensamiento conciso acerca de lo que el creyente es, lo que el creyente debe ser. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno,
La pregunta, hermanos, que a veces nos hacemos muchos es ¿cómo? Y bueno, aquí, hermanos, con cierta confianza delante de ustedes, yo les digo esto, ¿no? En algún momento yo entré yo vine a la fe por unas cuestiones muy particulares, cuestiones que tienen que ver con sexualidad, todo esto. Cuando yo vine al Señor, estando yo recién conociendo al Señor, bueno, yo no tenía más que pensamientos para mi Señor, mi corazón estaba reposado en el Señor, estaba yo en un estado muy, muy especial, hermanos, y esas cosas se debilitaron mucho en esas semanas, meses, no lo sé, de tal manera que yo prácticamente ni me acordaba y pensaba yo que eso ya era parte del pasado. Pero cuando pasó ese tiempo, hermanos, y no hablo precisamente del primer amor, sino que era mi conocer del Señor, eh, yo noté con horror que estas cuestiones revivían en mí, que no se habían ido, sino que simplemente habían sido desplazadas, y volvía yo a experimentar deseos, volvía a experimentar pensamientos. Entonces, con toda la inexperiencia que puede tener un creyente de 3, 4 meses, hermanos, pues yo estaba avergonzado delante del Señor y yo decía, pues qué clase de persona soy, ¿no? Que después de tener ese amor de parte del Señor, todavía soy capaz de pensar estas cosas. Bueno, entonces yo recuerdo haberme arrodillado, hermanos, y en una oración muy básica, hermanos, muy, muy sencilla, pero donde yo englobaba todo ese sentir, yo le dije al Señor, Señor, quítame esto. O sea, yo ya no quiero sentir esto, ya no quiero tener esto. Señor, fueron mis palabras, quítame esto. Ahora, no voy a entrar aquí en detalles, hermanos, pero yo les diría, y el Señor me respondió de esta manera. No les doy detalles acerca del cómo, hermanos, no tiene tanta importancia, pero el Señor me dijo, hasta que mueras. Yo te voy a quitar eso hasta que mueras. Entonces, yo quedé muy contrariado, hermanos, porque no, no era esa la respuesta que yo esperaba. Yo esperaba algo así como sí, concedido, ¿no? Y nunca volver a pensar esas cosas, a experimentar esas cosas. Pero para mi sorpresa, hermanos, yo recibí esa respuesta, hasta que mueras. Ya más adelante en mi vida en Cristo comprendí que eso era lo bíblico, hermanos, que nosotros precisamente, como les comentaba hace un instante, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, donde sí, ya habiendo muerto o que el Señor nos lleve con él, lo que suceda primero, ciertamente dejaremos de experimentar eso. Pero entonces, hermanos, la pregunta que sobrevive es, ¿cómo voy a pasar entonces el resto de mis días sobre esta tierra? Y allí vienen pensamientos fatalistas, hermanos, como lo que les comentaba, como las interpretaciones que se hacen acerca de que, bueno, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Bueno, el hecho, hermanos, es que el Señor no quiere decir con esto, cuando Él nos da a entender que hasta, hasta que seamos levantados del polvo o hasta que seamos llevados con Él, cuando seamos transformados, hasta ese entonces podremos gozar de santidad. No, no es esa la idea, hermanos. El Señor nos llama a lidiar de una manera muy específica con el pecado mientras nosotros estamos en esta tierra. Y bueno, la respuesta del cómo voy a hacer con estas cosas, hermanos, precisamente se responde en Mateo 26, del 40 al 41. Si tú no quieres pecar, hermano, bueno, ahora no estoy hablando, hermanos, de una vida eh, ajena al pecado, no estoy hablando de una ausencia absoluta del pecado, hermanos, pero sí estoy hablando de una vida consagrada al Señor. Si yo quiero evitar el vivir en pecado, si yo quiero evitar el pecado en mi vida, hermanos, bueno, tengo que poner atención a la antesala del pecado. ¿Por qué, hermanos? Um, Ciertamente, nosotros tenemos algunas escenas, voy a decirlo así, o una escena,
en la historia bíblica acerca de un José que, viéndose en aquella situación donde la mujer de su amo le hostigaba, bueno, él en ese momento, como muchos hermanos lo predican, corre por su vida, ¿no? Él se escapa, ¿no? Y aún tiene que dejar sus ropas. Pero hermanos, esta es una situación excepcional. Podemos, por supuesto, alabar al Señor porque concedió fuerza, concedió sabiduría a este hombre, a entereza, y se fue y así evitó el pecar contra el Señor. Pero esa escena, hermanos, no debe marcar la manera en la que nosotros pensamos acerca del pecado, acerca de cómo evitar el pecado. En realidad, hermanos, lo que la palabra nos enseña, por medio del principio que se establece en Mateo 26, del 40 al 41, lo que la palabra nos enseña, hermanos, tiene que ver con la tentación, con no entrar en tentación, perdón, lo cual se puede considerar como la antesala del pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque primero viene la tentación y tras la tentación, si el hombre o la mujer sucumben, hermanos, entonces viene el pecado. Entonces, a lo que la palabra nos llama es a estar atentos, a estar velando y orando para que no entremos en tentación. Ahora, la pregunta probablemente más importante de todo lo que estoy comentando, hermanos, sea la siguiente. Los creyentes, la mayoría de los creyentes oran, o muchos creyentes oran. Y sin embargo, hermanos, según la experiencia de cada uno, podrá asentir quizás a esta afirmación mía. Sin embargo, hermanos, a pesar de que la oración es presente en muchos hermanos, a pesar de ello, muchos están cayendo en tentación y de la tentación pasan al pecado porque no pueden resistir. Entonces, ¿dónde se encuentra la sabiduría o cómo podemos interpretar estas cosas? Bueno, hermanos, miren, hace ya yo creo que más de un año, yo platicaba con ustedes acerca del Salmo 73 y no me voy a detener allí, hermanos. Solamente les comento un principio bien relevante acerca del Salmo 73. Usted tiene en el Salmo 73 a un hombre, Asaf, un hombre justo delante del Señor, que empieza a tener problemas porque él contempla a los impíos. Él nota que el impío prospera y eso no cuadraba con su teología, porque Asaf pensaba que la prosperidad, el bien, la bendición, estaba reservada en esta vida solo para los hijos de Dios. Entonces, Asaf empieza este salmo con una expresión bien seria, hermanos. Dice, bueno, es el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y la pregunta para Asaf sería, ¿por qué? Y es porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Como Asaf no sabía explicar eh, cómo es que un impío prosperaba, hermanos, él nos confía, por poco resbalaron mis pasos, casi se deslizaron mis pies. Al no comprender él, hermanos, qué es lo que estaba pasando, bueno, estaba allí como pensando en lo injusta que era la vida, ¿no? Entonces, él sigue con la descripción en el versículo 4 del Salmo 73. Estos impíos no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás. La soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, perdón. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hacen violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y no les pasa nada. Es más, prosperan. Bueno, el momento de crisis de Asaf, hermanos, llega en el versículo 13, donde él dice,
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Bueno, hermanos, ¿por qué Asaf está en esta situación? Porque él no sabía por qué hacía lo que hacía. Él limpiaba su corazón y lavaba sus manos en inocencia, pero no comprendía bien las cosas. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, cuando Asaf se encuentra en esta situación, casi claudica, casi deja de hacer esas cosas. Es más, casi sus pies se deslizan hacia el camino de los impíos. Entonces, hermanos, ¿por qué? Bueno, para no dejar inconclusa la historia de Asaf, en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El Señor no le dejó caer para siempre, hermanos. El Señor le sostuvo. Tiene un final feliz, pues, esta historia, hermanos. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Um, los creyentes en Cristo, hermanos, podemos tener hábitos piadosos. Sabemos que debemos orar, sabemos que debemos leer, algunos sabrán que deben ayunar, algunos sabrán la importancia del congregarse, etcétera, etcétera. Pero, hermano, si tú no sabes bien el porqué de las cosas, es bien posible, hermano, que te vuelvas inconstante en tus hábitos piadosos o que no le des la importancia de vida a tus hábitos piadosos. De tal manera que puedes juntar un cierto tiempo sin orar o puedes estilar una vida de oración que sea, bueno, apenas suficiente no sé, para decir algunas cuantas palabras delante del Señor y listo. Pero Mateo, hermanos, 26 del 40 al 41, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ya prácticamente termino con estos dos últimos comentarios, hermanos. Eh, um, el primer comentario es medio vergonzoso, pero no se me ocurre uno mejor para ilustrar esto, hermanos. Ah, yo recuerdo cuando tenía quizás unos 13, 14 años, los varones me comprenderán, que uno huele terriblemente mal, hermanos, así terriblemente mal. Entonces, bueno, se empezó a hacer notorio en mi casa que, que estaba yo pasando por esa edad, hermanos. Y pues mi mamá, sin que yo le pidiera el consejo, agarra y me dice, pues ponte limón, Alfonso, ponte limón para que no. Entonces, yo no tenía problema con eso, o sea, no me agradaba la idea, la sensación del limón en los sobacos, hermanos. Pero yo pensaba que se trataba de un remedio que solucionaba las cosas para siempre, es decir, me lo pongo unas cuantas veces y ya. Entonces yo le dije a mi mamá, bueno, ¿y por cuánto tiempo me lo tengo que poner? Porque pues no es agradable llevar ahí esas capsulitas de limón allí y todo eso. Entonces mi mamá no me lo dijo, pero básicamente con la mirada me dio a entender, bueno, mientras apestes, ponte limón, ¿no? Esa fue la sabiduría doméstica de mi mamá. Bueno, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuánto tiempo tienes que hacer eso, hermano? Pues mientras apestes, mi hermano. Mientras estas cosas duren, tienes que velar y orar para que no entres en tentación. Entonces, hermanos, esto no, note bien, hermano, que la expresión no es vela y ora que no entres en tentación. O sea, Señor, te pido que yo ya no vuelva a entrar en tentación. Amén. No es así, hermano, lo que se nos está enseñando. Lo que se nos está diciendo es que los hábitos de velar y orar tienen el poder, no en sí mismos, hermanos, eso lo vamos a ver más adelante, tienen el poder de evitar que nosotros entremos en tentación. ¿Por qué tienen ese poder, hermanos? Bueno, ya terminó. Les dije que eran dos comentarios, hermanos. Eh, ¿Por qué tienen este efecto, el velar y el orar, que no entremos en tentación?
tienen este efecto, hermanos, porque el velar y el orar tienen la implicación de hacerse presentes a Dios, de que el hombre se presente delante de Dios. Entonces, algunos de ustedes ya escucharon esta historia, hermanos. De hecho, muchas historias de las que yo les he contado. Pero, miren, hermanos, cuando el hombre anda en el mundo, si tú estás, por ejemplo, si tú eres estudiante y estás en bueno, dependiendo de qué tipo de maestro sea, pero si tú estás en el salón de clases con tus compañeros nada más, puedes estar gritando, puedes estar diciendo los impíos, los que no conocen al Señor, pueden estar diciendo groserías, pueden estar arriba de las bancas, lo que sea. Pero inmediatamente que entra esta clase de maestros, todos guardan silencio, todos se ponen en orden, porque la autoridad está presente. Cuando nosotros estamos, cuando vamos manejando, hermanos, aunque siempre debiera ser así, cuando vamos manejando y un tránsito, vemos las luces de un tránsito que viene por atrás, hermano, de repente usted va a notar que todos los conductores se vuelven ah, los más fieles observantes de las leyes de tránsito. Todos tomamos nuestro carril, todos vemos, checamos nuestra velocidad, todos somos respetuosos del ámbar, de las luces, etcétera. Entonces, hermanos, cuando la autoridad está presente, los hombres se vuelven rectos. Bueno, en la manera en la que le estoy explicando, hermano. ¿Qué pasa cuando el creyente vela y ora? Cuando el creyente vela y ora, hermano, se expone voluntariamente a la presencia de Dios. Ahora, el efecto de la presencia de Dios, hermanos, en el creyente no es semejante a la de un policía, un agente de tránsito, un maestro. Porque, bueno, estos hombres son o somos hipócritas en cierto modo cuando por la presencia de la autoridad nos volvemos bien portados. Pero cuando el hombre de Dios se expone a la presencia de su Señor, entonces el hombre de Dios es vuelto santo. Repito esto, hermano, cuando tú te expones frecuentemente, permanentemente a la presencia del Señor, hermano, eh, Dios te imparte santidad, porque todo el tiempo estás en su presencia, todo el tiempo estás delante de Él. Eh, no quiero decir con esto, hermanos, que el hombre se vuelva impecable. No quiero decir esto, hermano. Pero definitivamente esa es una posición bienaventurada y mucho, mucho mejor cuando se le compara con la de incluso un creyente que no tiene el hábito de presentarse delante del Señor. Cuando un creyente incluso no tiene el hábito de presentarse delante del Señor, bueno, entonces será más ligero en sus decisiones, se prestará al pecado con mayor facilidad, hermanos, etcétera. Entonces, cuando nos dice la palabra velad y orad para que no entréis en tentación, se trata de eso, mis hermanos. Se trata de que voluntariamente nosotros nos presentemos delante del Señor y entonces el Señor operará en nosotros santidad. Así que, hermanos, hay detalles, muchas cosas que hablar al respecto de esto. Ah, tenemos que afinar algunas ideas, pero a grosso modo, en esto consiste el velad y orad para que no entremos en tentación. Entonces, mm, pues lo cierto es que este grupo, hermanos, de los miércoles, pues bueno, tiene nombres y apellidos, ¿no? Yo se los comparto, hermanos, en el sentido de que, pues tal vez ustedes lo están haciendo, pero así como Asaf no sabía por qué hacía lo que hacía, sirve para todos nosotros, en el sentido de que tal vez no habíamos hilado ciertas cosas y no le tomábamos tanta importancia o no relacionábamos algunas de nuestras actividades, de nuestras costumbres piadosas, no las relacionábamos precisamente con ese decaimiento. Es decir, cuando yo dejo de velar y orar, aunque sea por una razón
no pecaminosa o, vamos, me descuidé, el efecto sobre ello, hermanos, es que inmediatamente mi carne se fortalece, puesto que estoy ausente de Dios, y el pecado se hace presente inmediatamente. Entonces, vamos a tratar de hilar estas ideas, hermanos, para que nosotros no seamos, así como fue Asaf en ese trance que vivió. Es necesario que nosotros sepamos por qué hacemos lo que hacemos. Y hermanos, ya que nosotros lo entendamos, si el Señor nos lo permite, lo mejor sería que lo compartiéramos con nuestros hermanos cuando esto se preste. Estos principios son importantes, hermanos, para que andemos, voy a usar esta expresión, como Dios manda, ¿no? Que andemos como el Señor ha determinado para sus hijos. Entonces, esto ha sido la introducción, hermanos. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación.